Mañana este espacio de entrevista con Clever Calle. Él es del colectivo Yasunidos, ha sido una de las personas que se ha identificado desde hace muchos años aquí en el sur del país, en la provincia de La Suay, sobre el tema de la defensa del agua y en varios eventos que se han generado aquí en la ciudad. Y frente a esto se viene el tema de la consulta popular que va a ser este próximo fin de semana, este día domingo 20, en donde los ecuatorianos tienen que pronunciarse si es que el petróleo queda bajo tierra o se explota en el bloque 43 del Yasuní. Si vota sí o vota no. ¿Qué es lo que piensan ustedes en esta campaña que ya se está terminando, Clever? Buenos días. Muy buenos días, estimado Rubén, y un saludo cordial a la audiencia de W Radio. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar. Bueno, nosotros estamos en esta campaña desde el año 2013. ¿Cómo no? Cuando presentamos la petición de consulta popular en la Corte Constitucional. La historia es muy larga, ¿no? O sea, esto demora 10 años para ser consultado al pueblo. Esto nos ha tomado 10 años. Conseguir la oportunidad o la posibilidad de que como ecuatorianas, podamos participar en la decisión, una decisión que es trascendental y lo iremos conversando, ¿no?, sobre la posibilidad o no de dejar el crudo bajo tierra, es algo que nos ha tomado 10 años. Y muchísimos procesos jurídicos e institucionales dentro de la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana. Es una larga historia. Entonces, creo que es más oportuno que nunca recordar esa historia de perseverancia, porque justamente el día de ayer se cumplieron 10 años. Primeramente, del anuncio por parte del expresidente Rafael Correa de que la iniciativa Yasuní ITT quedaba liquidada, y de la respuesta de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, frente a esa decisión. Entonces han pasado 10 años, sí, literalmente. Y por esa razón es que el día de ayer también un grupo de representantes del pueblo guaraní, de dirigentes del pueblo guaraní, que es uno de los pueblos que tiene como su territorio ancestral el Yasuní, estuvo aquí en Cuenca, dio una rueda de prensa, ¿no?, como parte de una caravana por el Cial Yasuní que se dirige hacia la ciudad de Guayaquil y que hoy tiene una serie de actividades ahí. A ver, Clever, para que quede claro, si usted vota sí, quiere decir que el petróleo queda bajo tierra. No va a ser explotado. Exactamente. Para que quede muy claro, como bien dice usted, Rubén, para salvar el Yasuní tenemos que votar sí. Porque recuerden ustedes lo que dice la pregunta. La pregunta dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT o bloque 43 indefinidamente en el subsuelo? Crudo, ¿no?, tal vez para algunas personas que no lo conozcan, es el petróleo no refinado, el que sale directamente de los pozos, digamos así. ITT son las siglas de Ixpingo Tambococha Tiputini, los nombres originarios puestos por los pueblos indígenas justamente de esa zona que después el ministerio, los gobiernos Petroecuador denominaron bloque 43. Y finalmente, algo que hay que tener muy presente es que se nos está preguntando si queremos que el crudo se mantenga en el subsuelo, es decir, que no se explote. Y esto creo que es trascendental saberlo, Rubén, porque todavía creo que hay algún nivel de confusión. Una parte importante de la campaña ha sido dedicada a aclararle a la gente qué es lo que nos plantea la pregunta. Entonces, sí, es confuso todavía, ¿no? Hay gente que no tiene muy claro, por eso le preguntaba, ¿es sí o es no? Es sí para salvar el Yasuní, porque este bloque llamado ITT o 43 para Petroecuador está situado dentro del Parque Nacional Yasuní. También creo que vale la pena ubicarnos nuevamente. ¿Qué es el Parque Nacional Yasuní? El Parque Nacional Yasuní, declarado en el año 1979, es un territorio ubicado entre las provincias de Orellana y Pastaza, en la parte centro-norte de la Amazonía ecuatoriana.
¿no? El territorio de Yasuní comprende aproximadamente 1 millón de hectáreas. Para que la gente se haga una idea, esto es comparable al territorio de la vecina provincia de Loja, 1 millón de hectáreas. Y este parque es la zona más biodiversa del mundo, pero aparte es el hogar de varios pueblos indígenas, ya señalé uno, el Guaraní. Esto es importantísimo que lo tengamos claro, Rubén, porque cuando hablamos de la zona más biodiversa del mundo, ¿no? Creo que deberíamos establecer ciertas comparaciones para darnos cuenta del inmenso valor y de esa joya natural y ecológica que tenemos en nuestra Amazonía los ecuatorianos. Y quisiera contarles que, por ejemplo, dentro de este territorio pequeño a nivel global, se encuentran entre 3.000 y 5.000 especies de árboles y arbustos, porque también tenemos que decir que no se ha investigado todo. Frente a esta cantidad de biodiversidad que les acabo de señalar, comparando en los territorios de los Estados Unidos y Canadá juntos, imagínense lo que es, 20 millones de kilómetros cuadrados. Aquí estamos hablando de 10.000 kilómetros cuadrados. Frente a eso, en los Estados Unidos y Canadá juntos hay alrededor de 600 especies de árboles y arbustos. Entonces, lo que tenemos aquí, amigos, amigas que nos escuchan, Rubén, es una verdadera joya. Es algo incomparable. Algunos científicos dicen que no solamente es la zona más biodiversa del mundo, sino posiblemente es la zona más biodiversa de la historia de la vida en el planeta, es decir, 4.000 años aproximadamente. Eso es lo que tenemos que conservar. Y esa biodiversidad está profundamente conectada con los pueblos indígenas. El pueblo Guaraní, el pueblo quichua amazónico y los pueblos en aislamiento voluntario. Conocemos 3, el pueblo Taromenane, Tagaeri y Dugacaeri. ¿Por qué digo que están profundamente conectados? Porque justamente esos bosques y su biodiversidad han sido conservados, tomando en cuenta que estos pueblos habitan ese territorio por 3.000 o 4.000 años, según nos han dicho los investigadores. Entonces, ahí hay un enorme conocimiento, ¿no?, que se ha transmitido de generación en generación por parte de estos pueblos, y también hay un derecho, evidentemente, a que se respete ese territorio ancestral y no se ponga en riesgo su supervivencia cultural, incluso su supervivencia física, con actividades tan depredadoras como en este caso es la explotación petrolera. Ahora, el gobierno argumenta que no hay tal, que este es un espacio muy pequeñito frente a la diversidad, a la megadiversidad que existe en el oriente ecuatoriano, en este pulmón enorme que tiene el mundo, que es el área que estamos hablando del Yasuní, que es un punto pequeño y que con bastante tecnología no produce una agresión ni una contaminación a los territorios que habitan en este lugar. Y que hay un tema, económicamente hablando, que va a ser complejo de poder sustituir ingresos que produce el Yasuní, en este caso la explotación del bloque 43. Dicen ellos que produce por año un ingreso al país de la venta del petróleo de $1.200 millones y que esto tiene un lapso de 15 años de explotación que va a tener. ¿De dónde va a salir el recurso que recompense la no explotación de este pozo petrolero? Ahí creo que hay 2 elementos que son súper importantes de analizar. Gracias por la pregunta, Rubén. Yo lo primero establecería una comparación entre lo que está sucediendo en el Yasuní con el argumento de que la intervención es en un territorio muy pequeño y lo que también sucede en nuestros páramos. ¿Por qué lo digo? Porque las compañías mineras que pretenden operar en nuestros páramos, que son nuestras fuentes de agua, ¿cierto?, dicen exactamente lo mismo. Dicen, el territorio en donde vamos a operar es muy pequeño. Primeramente, hacen todo lo posible por reducir el impacto de sus intervenciones sobre ecosistemas muy frágiles como son los páramos o como es el bosque amazónico.
En realidad, la intervención va mucho más allá. Y pongo un ejemplo. El gerente de exploración de Petroecuador, Luis Ayala, él dice que lo que hay en el ITT son senderos ecológicos. Pero, ¿cómo comprendemos los senderos ecológicos? Digamos, si a mí me preguntaran ¿qué es un sendero ecológico? Un sendero ecológico es un sendero para que camine gente, circulen bicicletas, pero ¿puede por un sendero ecológico transitar la enorme infraestructura que necesitan las operaciones petroleras? Es absurdo. Entonces se abren carreteras de 12 metros de ancho en la selva. Ellos no toman en cuenta el impacto que la apertura de una carretera tiene sobre ecosistemas que están profundamente ligados. Es prácticamente como si le pegáramos a un cuerpo humano una herida muy fuerte. Y eso creo que nos ayuda a comprender el verdadero impacto de estas operaciones. Entonces, yo creo que están tratando de minimizar, utilizan conceptos errados como el de el sendero ecológico, ¿no? Y además de eso, hay testimonios de las propias comunidades. Recuerden ustedes, en el año 2020, en abril, se produjo un derrame de 15.600 barriles de petróleo en el río Napo y otros ríos conectados con este. Como nos contaba Monseñor Adalberto Jiménez en una rueda de prensa, el obispo de la provincia de Orellana, ¿no? Las comunidades quichuas y guaraníes que viven en la ribera del río les decían: ¿y ahora qué pescadito vamos a pescar? ¿Qué pescadito vamos a comer? Porque todo el río fue contaminado y es una cantidad inmensa de petróleo. Afecta la biodiversidad del río y en consecuencia afecta también la posibilidad de esas comunidades de pescar y tener una buena alimentación y una buena nutrición. Entonces, ahí está un ejemplo, pero también hay estudios científicos, Rubén. Hay estudios científicos, y pongo un ejemplo. Según estudios científicos, en el caso de una especie emblemática como es el jaguar en el que el pueblo guaraní dice que cuando la gente se muere, los espíritus se encarnan. El jaguar, ¿no? En las zonas intervenidas por actividades petroleras, ¿no?, se encuentra un ejemplar por cada 350 kilómetros cuadrados. Pero si vamos a zonas no intervenidas de la Amazonía, como por ejemplo la cuenca del Curaray, encontramos 5 ejemplares por cada 100 kilómetros cuadrados. Hay muchos otros estudios científicos que nos muestran el impacto de las actividades petroleras y otras actividades asociadas por la apertura de las vías de ingreso madereros ilegales, por ejemplo, sobre la biodiversidad y sobre el bienestar, la cultura y la capacidad de esas comunidades de alimentarse adecuadamente y de evitar problemas como la desnutrición crónica infantil, que en comunidades guaraní que ya están afectadas por actividades petroleras es altísima. Por ejemplo, en Dicaro, dentro del bloque 16, dentro del Parque Nacional Yasuní, 45% de desnutrición crónica infantil. Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Por eso es muy importante tener este tipo de diálogos, y para nosotros ha sido muy importante también porque hemos aprendido mucho sobre la realidad de nuestros hermanos y hermanas de la Amazonía que han venido sufriendo, primero, los impactos que ya he mencionado, y segundo, han venido sufriendo las promesas incumplidas desde hace 50 años, porque nos han dicho desde hace 50 años que el Ecuador con explotación petrolera va a llegar a un nivel de desarrollo y de bienestar incomparables, pero la realidad es que esas comunidades amazónicas están hundidas en la pobreza. La explotación petrolera dio desarrollo a los pueblos que al momento viven en el área de injerencia de estos pozos petroleros. No ha dado. En el ITT dio algún resultado porque se está explotando. ¿Dio resultado? ¿Ayudaron a las comunidades? Ayer justamente estaba aquí la vicepresidenta de la nacionalidad guaraní del Ecuador, N. Nenquimo. Ella vive en una comunidad, el nombre exacto no recuerdo en este momento, pero ella nos decía:
Durante los primeros meses, durante los primeros años, las compañías petroleras les entregan mucho dinero y muchos beneficios. Pero, ¿qué sucede cuando el tiempo va pasando? Se quedan sin casa, se quedan sin pesca, se quedan sin recolección de frutos. Entran dentro de las comunidades, ¿no? Por ejemplo, problemas sociales como el alcoholismo y ahora el consumo de otro tipo de drogas. Eso es lo que tenemos, por ejemplo, en la comunidad de Dicaro. Prostitución. Entonces, tienen durante un tiempo las comunidades, y ahí también hay que señalar que hay división, pero tienen algunas comunidades, ¿no?, grandes beneficios, como hemos visto, y yo insisto en que tenemos que compararlo con lo que sucede aquí en Cuenca y en el Azuay con la minería, porque ciertamente hay comunidades que están a favor de la minería, no son todas tampoco, en lo que llaman zona de influencia directa, porque, por ejemplo, a Cuenca nos sacan de la zona de influencia directa como si nuestras fuentes de agua no nacieran en los mismos páramos. Pero bueno, hay algunas comunidades y familias que apoyan los proyectos mineros. Claro, pero porque están recibiendo un recurso económico y hay trabajo también. Hay trabajo también, pero es hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana. Eso mismo es lo que ha sucedido en las comunidades amazónicas que están situadas dentro de estos bloques petroleros, y es lo que nos contaba la dirigente Nenquimo. Pero más todavía, ayer estuvo una dirigente de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana, la señora Mercedes Freire, que viene de la provincia de Santa Elena. ¿Cuántos años se está explotando petróleo en la provincia de Santa Elena? Aproximadamente 100 años. Creo que muchos de nosotros, quienes nos están escuchando, hemos estado en la provincia de Santa Elena y hemos visto la pobreza que existe en esas comunidades. Entonces, esto, como decía Mónica Barea, una literata infantil, ¿por qué pretenden engañarnos que esta vez va a ser distinto? En resumen, Clever, hay que decir sí o no en el tema de la consulta popular. En resumen, hay que decir sí. ¿Por qué? Porque además están inflando las cifras de las pérdidas. 1.200 millones de dólares no es la cifra que va a dejar de ingresar en las arcas del Estado. Y ya que hablamos del debate presidencial, antes de iniciar este diálogo, recuerden ustedes lo que señaló el propio Daniel Noboa Asín en el debate presidencial del domingo. No es cierto que se van a recibir 1.200 millones de dólares, y es muy fácil de notarlo. ¿Por qué? Porque el precio del barril, ¿no?, en función del WTI, que es el marcador, que es sobre la calidad del petróleo, sí. $70. Eso es lo que se presume. Esto también se puede caer, $70. El castigo por ser petróleo pesado y extra pesado es de aproximadamente $8. Ya tenemos $62. El costo de extraer un barril de petróleo en el ITT es de $51. Entonces, queda $11. Quedan $11 para las arcas del Estado. Los 1.200 millones de dólares no están tomando en cuenta este costo operativo de $51 por barril que cuesta la extracción en el ITT. Entonces, la pregunta es, ¿no?, ¿quiénes realmente se benefician de la explotación petrolera en el ITT? Los contratistas de Petroecuador. ¿Cuáles son los contratistas de Petroecuador en el ITT? La compañía china Sinopec, que justamente era una de las denunciadas constantemente por Fernando Villavicencio, y la compañía China Nacional de Petróleo, que es una enorme corporación. Ellos se llevan, ¿no?, más del 75% a través de los contratos de Petroecuador de lo que realmente ingresa. Entonces, tenemos una cifra, y Petroecuador así lo presentó en la Corte Constitucional, de $148 millones anuales. O sea que eso es en realidad lo que ingresa. Eso es en realidad lo que ingresa. Es otra la realidad, hablando en números. Clever,
Muchas gracias por haber estado en nuestro espacio informativo. No, muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias también a quienes nos escuchan. Y ya saben, por el Yasuní, el domingo 20 de agosto, votamos sí. Y un último mensaje que quisiera dejarles. Ya Cuenca le dijo sí a los páramos en la consulta del 2021. Así que Cuenca, el Azuay, Girón, también tiene que comprometerse con la defensa del Yasuní y de la Amazonía en general, porque los científicos nos han explicado que la mitad de las lluvias que caen sobre nuestros páramos, en otras palabras, la mitad del agua que consumimos todos los días en ciudades como Cuenca, viene justamente de los bosques amazónicos gracias a la transpiración de los árboles que luego se convierten en nubes. Gracias. Sí al Yasuní. Muchas gracias. Gracias a Clever Calle, que es uno de los defensores de la naturaleza, defensores del agua aquí en nuestro país. 7:13 minutos, vamos a una pausa. Al volver nos acompañará el doctor Carlos Orellana. Inicio de espacio publicitario. Somos los que vamos a impulsar una economía para todos y todas, los que vamos a bajar el IVA, a proteger